Buenas tardes, Dios los bendiga esta mañana. Ah, Vamos a empezar este servicio, esta predicación. Espero que se la estén pasando bien con su familia y este domingo de resurrección. Espero que estén juntos con sus hijos, sus mamás, y se la estén pasando muy bien. Y los extraño de saludarlos, abrazarlos, ver su sonrisa y oír sus amenes. Pero no es así, pero de todos modos vamos a servir a Dios. Y traigo un mensaje esta mañana que le puse por título: La resurrección ha llegado a tu vida. ¿Cuántos creen que esa resurrección va a llegar a nuestra vida esta mañana? Y voy a empezar a leer, leyendo en Juan 11, 28 y 34. Dice así: Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Padre, esta tarde te doy gracias por la oportunidad que nos das una vez más de compartir tu palabra, Señor. Señor, te pido que obres a través de tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Y Señor, que esta palabra, Señor, reconozcamos que tú eres la vida, tú eres el que resucitaste hace 2000 años y que eres el dador de vida. Y queremos que esta mañana resucites en nuestro corazón, Señor. Gracias te doy, Señor. Señor, unge mis labios para poder predicar tu palabra, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos este suceso, esta historia, que vemos que Lázaro se enferma. Y cuando se enferma, sus hermanas le mandan a decir al Señor que su amigo está enfermo. Y fueron a decirle, y el Señor andaba cerca de allí, y andaba predicando y anunciando las buenas nuevas, y sanando, haciendo milagros, y también haciendo enojar a los religiosos. Los religiosos se enojaban por lo que él hacía en el capítulo de Juan 10, 24. Dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No podían entender, no podían aguantar esas palabras. Se enojaban con el Señor y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a dejar de molestar? ¿Por qué no nos dices que tú eres el Cristo? Declara de una vez. Y hasta decían unos de ellos, decían que el Señor traía demonios para hacer esos milagros. Y otros decían: ¿cómo va a traer demonios? No puede hacer milagros el que trae demonios, sí, sanando, haciendo milagros.
Había una gran confusión entre ellos. Y se enojaron tanto, que eran grandes tanto su enojo, que decidieron de apedrear al Señor. Y el Señor se fue de ahí, se fue al otro lado del Jordán. Pero de ahí regresó una vez más. Y le avisan que su grande amigo está enfermo. Él le escuchó, pero no fue. Él decidió de no ir. Tal parece, se ve que ignoró a su amigo. Tal parece que no le importó que su amigo estaba enfermo. Se dilató unos días. A veces así pensamos, oramos, clamamos a Dios y tal parece, sentimos que Dios no se interesa en nosotros. Que llegamos a entender o a decir, tal vez Dios no me escucha, no le intereso. Pero déjame decirte, el Señor te ve, el Señor te entiende, el Señor ha escuchado tu oración, tu petición. Como aquí, el Señor escuchó, sabía que su amigo estaba enfermo y sabía que su amigo iba a morir. Pasaron 3 días. Al 4.º día decide ir a ver a su amigo. Y su amigo ya estaba muerto. Sus amigas, hermanas de su amigo Lázaro, estaban de luto, llorando, tristes. Y al llegar el Señor allá, a ese lugar, cuando llegó ahí, se dio cuenta Marta y salió a encontrarlo. Pero no lo recibió tan contenta. Tal vez triste, tal vez molesta, pero estaba sentida. Porque el Señor no había venido a ver su hermano antes de morir, cuando estaba enfermo, para que lo sanara. Tal como que le reclamó: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tú hubieras hecho algo, lo hubieras sanado. Y el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Verso 23, 11, 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Y el Señor le dice aún más, dice, Él le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le contesta, sí. Y en cuanto escuchó eso, Marta fue inmediatamente a avisarle a su hermana María que el Señor estaba ahí y que le llamaba. Y María, al oír eso, se levantó deprisa y salió rápidamente de ese lugar a ir a encontrar al Señor. Y dice la Biblia que el Señor aún no había avanzado nada de donde Marta lo había encontrado. Y María llegó y se postró. En Juan
11, 29 y 32 dice: y ella cuando lo oyó, hablando de María, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa, había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, vean este versículo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fue conmovido el Señor a ver su amiga María que lloraba. Pero deja decirte esto. Aquí vemos dos personas diferentes en la forma como encuentran al Señor. Marta llegó ante el Señor diciéndole, como reclamándole: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le contesta que su hermano va a resucitar, que Él es la resurrección, Él es la vida, y el que cree en Él no morirá, vivirá eternamente. Y le dice: ¿crees eso? Y María fue todo muy diferente en la forma como se encontró con el Señor. Ella llegó y se postró a los pies del Señor, llorando, y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la palabra de Dios dice que el Señor fue conmovido, se estremeció al ver su amiga María, que estaba postrada a sus pies, llorando y diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Vemos estas dos personas muy diferentes que al encuentro del Señor. Una tal vez molesta, tal vez resentida, que porque el Señor no estuvo ahí cuando su hermano estaba enfermo. Y otra, reconociendo al Señor, adorando al Señor, postrándose a sus pies. Y el Señor fue conmovido. Esa es la diferencia. Cuando Dios nos escucha, es la forma como cuando venimos delante de Él, postrándonos, humillándonos, reconociéndolo, que Él es el Señor, que Él es la vida, que Él es la resurrección. En cuanto María hizo eso, el Señor, dice la palabra de Dios, que Él lloró al verla, que su amiga, que es María, la hermana de su grande amigo, estaba llorando. Se fue conmovido, se estremeció en espíritu y lloró. Esta mañana te digo, hagamos como María. Necesitamos hacer como María, postrándonos al Señor, clamando al Señor, llegar con la petición delante de Él, rendidos, humillados, y veremos el favor de Dios a nuestra vida. Veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Y cuando el Señor le dijo a María: ¿dónde le pusiste?
Y él le dijo, ven, ven, Señor. Y ve, aquí está. Y cuando el Señor llega a aquel lugar y vio aquella piedra en esa tumba, ordena a los demás que muevan esa piedra. Y aquí yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor ordenó que quitara la piedra? ¿Que acaso Él no tenía el poder para mover esa piedra? ¿Le era más difícil mover la piedra que dar la vida a su amigo, resucitarlo de esa tumba fría? Yo veo esto. Dios se mueve en nuestra vida, pero Él desea que nosotros hagamos algo, que hagamos nuestra parte para que Él haga el milagro en nuestra vida. Y cuando obedecieron a aquellas personas, movieron la piedra, y dice la Biblia que el Señor le ordenó en Juan 11, 43 y 44, cuando le da la orden, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátale y dejarle ir. El Señor oró al Padre y clamó a gran voz. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando aquel hombre, me imagino aquel cuerpo frío, sin vida, con vendas, al escuchar esa voz, la vida fue inyectada en aquel cuerpo frío, porque aquel que le estaba llamando, aquel que estaba dando la voz, era la vida misma que le estaba diciendo, dándole vida a su amigo. Y le dio la orden que saliera. Y Lázaro no pudo resistir. Aquella muerte no pudo detener a Lázaro. Le vino la vida y se levantó y salió. Dice la Biblia que salió brincando aquel hombre. Y el Señor lo ordenó que lo desataran y que lo dejaran ir. Hermanos, quiero decirte, Jesucristo es el dador de vida. Jesucristo, Él es la vida. Por eso le dijo a Marta en el 11, 25 y 26, 24, dice, de cierto os digo que el 11, 25 y 26 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por eso le dijo a Marta eso, porque Él es la vida, Él es la resurrección. Si Él vive, nosotros vivemos, si creemos. Amén. Y el Señor nos comprueba más, aún más, que Él es el dador de vida. Resucitó a otros, como la hija de Jairo. La encontramos en Lucas 8, 52 y 55, cuando Jairo le dice que vaya y sane a su hija, que estaba enferma. Y si hemos leído la historia esta, nos damos cuenta que en cuanto iba al camino hacia la casa de Jairo, una mujer le toca el manto y la sana, y perdió tiempo ahí. Y cuando estaba ahí, llegó a un mensajero y le dijo, Señor, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y cuando recibió esa noticia, aquel papá le dijo,
el Señor le dijo, ten confianza, ten fe, confía, tu hija vive. Y el Señor fue a aquella casa, sacó a todos los que estaban llorando y resucitó a aquella niña, le dio vida. Le dio a sus papás, trajo solución a aquella muerte donde habían llorando aquellas personas. La niña resucitó. Hay en otra parte que la Biblia nos habla de que resucitó a un muchachito, hijo de una viuda, la viuda de Naín, la ciudad de Naín. Dice que el Señor iba entrando a la ciudad y a la entrada de la ciudad, aquella gente venía con aquella caja donde traían al muchacho muerto. Y al verlo, el Señor al ver la mamá llorando, fue movido a misericordia, a compasión. Se conmovió por ella y los detuvo. Y dice la Biblia que tocó aquella caja y aquel muchacho recobró la vida. Dios resucitó, el Señor resucitó a aquel muchacho y le dio a su mamá. Esa parte está en Lucas 7, capítulo 7, versículos 13 y 15. Hay otra ocasión donde el Señor resucita a muchos. Cuando el Señor fue crucificado, está en Mateo 27 y 50 al 53. Vamos a leerlo. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El Señor murió, pero al morir en ese instante el velo se partió de arriba abajo, se abrió. Y no nomás pasó eso, sino que tembló la tierra. La palabra de Dios lo dice. El mismo sol se puso de luto, oscureció. Y dice que en ese temblor, la tierra tembló y los sepulcros fueron abiertos y muchos fueron resucitados. Muchos recibieron la vida. Aquel que estaba entregando su espíritu les inyectó vida a aquellos muertos. Esas tumbas fueron abiertas. Hermanos, donde Cristo está, donde el dador de vida está, no hay tumba fría, no hay tumba que pueda detener el poder de Dios. Ahí en esa ocasión, esas tumbas fueron abiertas y dice que cuando el Señor resucitó, aquellas personas aparecieron a la ciudad, a muchas gentes los vieron. Hay poder en Jesús. Él es la vida. Él es la resurrección. Si creemos en Él, viviremos eternamente con Él. Moriremos una vez, pero la segunda no vamos a morir. Vamos a reinar por la eternidad. Hermanos, amigos, lo que trato de decir esta mañana, Cristo vive. Él resucitó y Él venció la muerte. Y esta mañana te digo, Él quiere resucitar en tu corazón. Quiere vivir contigo. Te quiere dar vida y vida en abundancia. Porque Él vive, vivemos nosotros también, hermanos. Esta mañana te digo,
¿Por qué no invitas al Señor en tu corazón? ¿Por qué no dejas que Cristo resucite en tu corazón? Y no tienes que hacer tanto. Invítale nada más. Que resucite hoy mismo, este domingo de resurrección. Hay que celebrarlo. Que resucite en nuestro corazón, en tu corazón. Y vas a ver el gozo y la alegría que Dios te va a dar. ¿Por qué no haces esta oración? Dices: Señor Jesús, esta mañana abro mi corazón. Te pido que tú resucites en mi corazón, en mi vida. Quiero que reines. Quiero que aquel día, cuando resuciten los muertos, quiero resucitar juntamente con ellos. Y si estoy en vida, quiero que sea yo arrebatado juntamente con los santos. Y quiero servirte, quiero gozar en aquella vida por la eternidad. Hazlo. Señor, te acepto hoy. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú viniste a este mundo a morir por mí. Moriste en aquella cruz del Calvario. Pero fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y creo en esa resurrección. Quiero que tú resucites en mi corazón. Quiero que vivas en mi corazón. Que entrego mi vida. Y quiero servirte. Te acepto esta mañana como mi Salvador. Si hiciste esta oración, un día resucitaremos juntamente con Él y le veremos por la eternidad. Y te felicito por hacer esta gran decisión de dar la vida a Cristo, dejar que Cristo resucite en tu corazón esta mañana. Termino. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana por esta oportunidad que tú me das de poder comunicar tu palabra y celebrar este grandioso domingo de resurrección. Y espero que cada uno de mis hermanos y amigos que me estén mirando se gocen juntamente conmigo de celebrar este domingo de resurrección, el cual tú saliste victorioso, venciste la muerte. Y Señor, tú nos diste la victoria en ese día. Tú venciste a la muerte, y porque venciste a la muerte, Señor, nosotros vivimos y vamos a reinar contigo. Moriremos una vez, pero la segunda muerte no la vamos a pasar, porque tú, Señor, nos resucitaste. Tú nos diste la vida y vamos a reinar contigo, Señor. Gracias, Padre, por esa grande bendición, por ese grande sacrificio, por ese día glorioso, Señor, que te levantaste de aquella tumba y recobraste tu vida, la tomaste tú mismo. Y por eso, Señor, te sirvemos y te alabamos, Señor, y te glorificamos para siempre. Bendice a mis hermanos donde están en este momento, Señor, con su familia, con su hogar, con sus amigos, con quien estén, Señor. Bendícelos y toca sus corazones, y Señor, que esto va a pasar pronto y un día estaremos aquí una vez más alabándote, glorificándote juntamente con la congregación. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.